Vamos al saludo entonces de Luis Alberto Salgado. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Muy buenos días, Rodolfo. Un gusto estar nuevamente con usted y con usted, a través de usted, con el público. Pocas veces en esta mesa de trabajo, generalmente vía Zoom, porque usted reside allá en los Estados Unidos. Por ahora. Así es. Así es. Primera pregunta. ¿Somos una democracia híbrida? Eso lo están diciendo organismos ya internacionales. Y lamentablemente esto nos encuentra por estos días con una presidenta investigada por homicidio calificado y también por enriquecimiento ilícito. ¿Qué diría de todo esto, doctor? Bueno, lo de democracia híbrida, conociendo el lenguaje internacional que emplean organismos tanto oficiales de las Naciones Unidas, del mismo OEA, como organizaciones no gubernamentales, es un lenguaje diplomático, ¿no? y eufemístico casi, deliberadamente además. Porque ¿Por no decir qué cosa? Por decir que es una democracia que está desapareciendo, que está en proceso de autodestrucción o de destrucción. Entonces, lo de híbrido suena una imagen más bien estática, pero como todo en la vida, esto es un proceso, yo diría y le agregaría, de perversión y desinstitucionalización deliberada por parte del principal ente o poder del Estado, encargado de fortalecer las instituciones junto con el Poder Ejecutivo, que es el Poder Legislativo. Ese es el gravísimo problema que está enfrentando el país, y no es una destrucción de las instituciones necesariamente, sino es la desinstitucionalización en el sentido de erosionar, ¿no? Erosionar ostensiblemente los fundamentos de la democracia, que es una manera de vivir. Para muchos democracia, dice, la democracia no se come, decía un dictador en el siglo pasado. Y entonces era muy efectista eso, ¿no? Se come con comida, ¿no? Pero la democracia es la concepción integral de un respeto integral a los seres humanos, hombres, mujeres, niños y ancianos, ¿no? La defensa de una vida de calidad. Entonces, lo de híbrido no es una situación estática, sino es un proceso donde nuestra democracia o las instituciones están siendo reconvertidas para ser funcionales a organizaciones criminales y a la delincuencia, desde las más altas esferas del Estado, entendiendo el Estado Poder Ejecutivo, Legislativo y obviamente un sector como el Tribunal Constitucional, la Contraloría General, el Ministerio Público, que parece que está tratando de subir del nivel del agua que lo tenía a las narices, el Ministerio Público. Entonces, a su pregunta concreta, la respuesta concreta es una situación gravísima, que es un proceso que se da todos los días y que hay que estar muy atentos, porque esto afecta y va a afectar la vida directamente de millones de peruanos, y ojalá que se tenga conciencia de esto, y este es el informe del INEI, que son cifras realmente escalofriantes para quien ve de cerca esto y entiende lo que significa. Usted acaba de decir, y ojalá que se tome conciencia de esto. Queriendo decir qué cosa, doctor Luis Alberto Salgado, que la gente no termina de darse cuenta de lo que está pasando en el país. Masivamente, hay sectores, esto es progresivo. Quizás es una situación peor en el sentido bueno, teníamos el terrorismo, la hiperinflación de los 90, pero en el 2000 estábamos en un proceso también muy grave, pero esto quizás es peor porque en el 90 y en el 2000 sobre todo, que estaba dejando un gobierno mafioso, con la fuga del señor peruano japonés Alberto Fujimori, había una cierta conciencia por parte de sectores civiles, políticos, la sociedad, ¿no? de saber lo que enfrentábamos. Yo no diría cierta, yo diría que sí había un sentimiento claro de lo que estaba pasando en el país. A veces empleo el eufemismo también, ¿no? Entonces, pero ahora, por distintas razones, he escuchado hablar inclusive de la generación de la desesperanza, por la masiva inmigración de jóvenes fuera del país. Y los que pudieran, leí en algún momento que si pudieran, el 50 o más % de jóvenes dejarían el país. Esto es algo realmente, no me gusta emplear palabras, espantoso, pero nuevamente escalofriante, muy triste, pero muy indignante también, por el riesgo puede que ser corre el país. Indiferencia, de repente individualismo. Algo de eso, una combinación de cosas. Hay un cansancio, hay temor,
luego de 49 muertos por armas del ejército y de la policía, últimamente, por una de las cuales razones la señora Boluarte va a terminar en el banquillo muertos, porque son asesinados. Lo que hemos visto en los videos habla Nosotros claro. también fueron muertos, sí, pero lo que no hay dudas por parte de Fiscalía, de Defensoría del Pueblo, cuando funcionaba y existía una Defensoría del Pueblo, ese es otro de los temas de la desinsulación perversa que está ocurriendo, y tanto por organismos verificadores internacionales e instituciones imparciales, la prensa internacional ciertamente creíble, donde no hay duda que 49 peruanos, y además hay visualizaciones, hay videos donde disparan por la espalda, le meten 40 perdigones a un joven, un estudiante de medicina está ayudando a otra persona y le meten un balazo en la cabeza, y distintamente. Entonces, esto está verificado, que es una de las razones, decía, por las cuales la señora Boluarte ha de terminar en el banquillo de los acusados tan pronto deje el poder. Entonces, a su pregunta y a su respuesta, no es indiferencia. En algún sector, quizás los más estables, ¿qué es? ¿no? Es una mezcla de temor, es de cansancio, es amenaza efectivamente cuando no me imagino a los jóvenes con temor. Los jóvenes, pues, sí, ciertos jóvenes pero sí hay ciertos jóvenes con temor. Yo he sido 5 o 6 años dirigente universitario en la Universidad Católica en una época de dictadura, pero por supuesto, parte de la dictadura escolar, con el golpe de Estado de Velasco, y en el 75 entra Francisco Morales Bermúdez. Y obviamente que había un grupo de jóvenes temerosos, cautelosos, con cuidado de decir no tengo miedo. Pero era la dictadura militar. Sí. Y en su momento era el terrorismo. Claro. ¿No es cierto? Pero claro, y hay jóvenes, por supuesto, yo no me califico muy valiente, pero uno sabe que tiene que superar esos miedos internos para hacer cosas. Yo estuve muy cerca durante 7, 8 años cerca de Haya de la Torre, y Haya, entre otras cosas, que ya como filósofo y como político que comprendía y trataba de entender a la juventud, decía, más que hablar, que es importante hablar con conocimiento y que estudiar y que revisar y hacer investigaciones, ¿no? Yo prefiero hacer, siempre he querido organizar. Acciones. Usted habla de la Universidad Católica. Sí. Y la Universidad Católica no se ha muerto, existe. ¿Dónde están los chicos de la Universidad Católica, de la Universidad de San Marcos, de la Villarreal, de la de Lima, de la Pacífico, para hablar solo de Lima? No estoy hablando de la Yo no descarto, a pesar de que un sector importante califican la generación de la desesperanza, parte de esa generación, y yo creo que sí, existe, está latente, porque son situaciones especiales, específicas, en el sentido de que la desesperanza viene de las frustraciones una tras otra. No olvidemos, Rodolfo, tenemos 5 presidentes, ¿no?, procesados, uno de ellos se suicidó, otro pasó con su cónyuge 9 meses, 1 año en detención preliminar, ¿no? El otro procesado con arresto domiciliario, 2 presidentes, Alejandro Toledo esperando su proceso penal, ¿no? Ollanta Humala esperando también que se reactive, que continúe el proceso de acusación y la denuncia por violación de derechos humanos. Pedro Castillo está esperando también ya la acusación. Y entonces... ¿Eso es bueno o malo? A veces uno se pregunta, ¿es bueno o malo? Me refiero al hecho de que, bueno, si están procesados y algunos presos y algunos suicidados es porque la justicia pues, le respira en la oreja. Pero por otro lado, oye, es una vergüenza, pues todos los presidentes... Ambas cosas, es lo mismo que le decía a un amigo estadounidense que me decía cuando a Trump lo han acusado, ya tiene 4 acusaciones penales con 88 cargos penales, Donald Trump, y 2 veces acusación constitucional, y la vergüenza ante el mundo, me decía, siento vergüenza. Sí, le dije, pero aparte de vergüenza, quien piensa mejor y profundamente, esto es bueno para los Estados Unidos, porque se descubre realmente que las instituciones en este país pueden funcionar y denuncian a uno de los más poderosos económicamente y políticamente siendo presidente de la República. Entonces, a tu pregunta en ese sentido, Rodolfo, es bueno y malo, o sea, es que la realidad es compleja. Así es complicado a veces entender, pero hay que abordarlo en esa dimensión. Y yo creo que es bueno porque es un mensaje muy claro que debió entenderlo Pedro Castillo, que tuvo la enorme oportunidad
de realmente ser un cambio sin necesidad de haberse preparado para presidente de la República, y sin embargo vemos lo que pasó, ¿no? Y la misma señora Dina Boluarte, predicando su marxismo, leninismo de izquierda durante la época de juventud, levantando el puño derecho, etcétera. Y miren a lo que terminó, pactando con lo más extremo de la derecha en el país, ¿no? Y mintiendo reiteradamente, y en lo que acaba de mencionar, lo último, contradictoriamente en un país con 43% de niños entre 6 meses y 15 años con anemia en el país. Muy bien. El informe de INEI, Sí, y luciendo sus relojes Rolex. Entonces, eso es un drama para el país. Vamos a irnos un ratito a la pausa y luego regresamos para seguir conversando con Luis Alberto Salgado. Y hay 2 temas que quisiera en el siguiente bloque tratarlos con él. Las 3 mociones de vacancia que el Congreso decidió archivar respecto de la presidenta Boluarte, y lo de las preliminares y las preventivas. ¿Son buenas, son malas? ¿Las usan para extorsionar a los investigados? Regresamos. Buena pregunta, bueno. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Bienvenidos a mi lugar favorito. Les quiero contar por qué siempre vengo a Plaza Hogar. Aquí encuentras de todo. Y si un mueble me gusta, lo personalizan a mi antojo. Elijo el color, la tela, todo a medida. Y también puedo traer y reparar todos mis muebles. Además, el servicio de despacho funciona perfecto y a un precio accesible. Y por si fuera poco, siempre encuentro estacionamiento. Somos Plaza Hogar. Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, estamos conversando con Luis Alberto Salgado. Habíamos planteado 2 temas, en la primera parte, pero me parece que él no terminó de responder un breve análisis sobre este asunto del genocidio presunto y el enriquecimiento ilícito presunto de nuestra jefa de Estado. Doctor Salgado. Bueno, presunto es un buen término técnico, porque nadie es culpable mientras no se demuestre judicialmente su responsabilidad o culpabilidad en ilícitos penales. Hay fundamento, sí, para acusaciones, y de hecho la denuncia constitucional que está preparando Juan Carlos Villena, el fiscal de la Nación, ¿no?, incluye una serie de aspectos, o sea, desde encubrimiento, obstaculización a la administración de justicia, etcétera, ¿no? Falsedad, delito contra la fe pública, siendo además la primera funcionaria del Estado. Entonces, sí creo que hay un poderoso fundamento, y de acuerdo además a los criterios de la Corte Penal Internacional, que es donde terminan muchos jefes de Estado e inclusive, ¿no?, cabecillas de organizaciones subversivas terroristas, como ha ocurrido hace 3 horas que conversábamos antes de iniciar el programa. Así es. Entonces, lo de genocidio, entendido, la Corte Penal le llama exterminio de seres humanos, ¿no? No le llama genocidio, que es más o menos similar, sabemos a lo que se refiere. Entonces, hay sí fundamento, porque los hechos han ido demostrando que la focalización de las represiones en Ayacucho, en Huancavelica, en Puno, son precisamente las zonas donde además Sendero Luminoso arremetió fuerte, y la represión indiscriminada, a diferencia de lo que ocurriría en una sublevación en este distrito de San Isidro, o en Miraflores, o en Santiago de Surco, donde en esos distritos, ¿no?, en el departamento de región de Junín y los otros,
simplemente se mataba a las personas, y son el 90 y tantos % compatriotas andinos nuestros, quechua hablantes, o hispano hablando castellano, pero un castellano aprendido, o aymaras. Entonces, es un grupo étnico referido que es la víctima principal de la primera represión masiva de enero y febrero por el régimen de Dina Boluarte. Vamos ahora sí a lo que habíamos anunciado. ¿Cómo podemos asimilar que se juntan firmas para presentar ante el Pleno 3 mociones de vacancia a la presidenta Boluarte y finalmente se archivan la semana pasada? Bueno, esto confirma efectivamente el carácter desinstitucionalizador del Congreso, en el sentido de la complicidad que tiene con un régimen que ya comienza a caracterizarse como el oprobio en la República, el régimen de Dina Boluarte. No olvidemos que la principal columna vertebral para este archivamiento de los 3 casos es Fuerza Popular, que es el partido que dirige como Keiko Fujimori, que está haciendo, además en julio comienza el juicio penal contra ella y contra Joaquín Ramírez. ¿Y por qué la protegerían a la presidenta? Porque es el pacto que tienen entre ellos, es el entendimiento. Primero, hay varios intereses ahí. Tenemos un grupo de congresistas, algunos le llaman que es un antro, ¿no? Ese congreso, un congreso de delincuentes. Yo no discrepo de ello, porque es tan flagrante y tan evidente para quienes miran de cerca. Hay un entendimiento. Por ese lado hay un interés. De los 130 no he visto que ninguno de los 59 que se han opuesto, 29 abstenciones y 30 para vacarla, ¿no? Pero no olvidemos que hay más de 70 o más que la han blindado. Dentro de esos 70 la principal fuerza es la de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso del señor Acuña, Renovación Popular del alcalde de Lima, López Aliaga, y Avanza País. Entonces, ese conjunto de fuerzas, siendo la principal fuerza popular de Keiko Fujimori, son las que han avalado, porque Keiko Fujimori además tiene un interés muy poderoso en que esto continúe para controlar la Junta Nacional de Justicia, para controlar al Poder Judicial, tener poder político para conseguir impunidad. Igual que otros vinculados. No olvidemos que José Luna Gálvez, de Podemos, está también procesado. No vemos que que López Aliaga mismo por investigación también del lavado de activos, y entonces Acuña mismo, ¿no? Hay un interés adicional para conseguir impunidad. En su momento un pacto también entre ciertos sectores vinculados, ¿no?, a la célula parlamentaria aprista, pactaron y se entendieron, y esa fue una de las razones por las cuales hace unos años ese Congreso fue cerrado, por el oprobio y por el repudio de amplios sectores de la población, lo cual ocurre ahora. Muy bien. Una de las razones entonces para ese pacto es la impunidad. La segunda podría ser... Yo creo que es la segunda podría ser hacerse del poder otra vez. Pero por supuesto. Y lo actual, inmediato, lo más evidente es seguir lucrando y haciendo latrocinio de la hacienda pública a través de un presupuesto de la República, ¿no? Donde se le permite, por ejemplo, a la señora Boluarte darle 100 millones de soles para que construya un estadio al señor Wilfredo Oscorima, el gobernador regional de Ayacucho, y ese mismo día o por ahí le entrega relojes de 10.000, 15.000 o 20.000 dólares con brillantes. Entonces, hay un conjunto, como dice alguno, esto es no quiero hablar de la mazamorra negra, pero es una cosa obviamente muy perversa, muy maquiavélica en el peor sentido de la palabra, con lo cual significa un ensañamiento con nuestro país, y lo cual explica por qué tantos jóvenes peruanos y no tan jóvenes sienten, oye, pero esto es la repetición. Me decía un amigo, oye, esto se repite y se va a pasear un juez supremo que quería liberar a un violador a cambio de plata, ¿no? Está en España tan tranquilo, decía, oye, pero ¿cuánto le están pidiendo? ¿No? Y entonces, sabemos a quién nos referimos, el señor Inostroza. Entonces, ese es el tipo de situaciones, Rodolfo, que es importante que se tenga conocimiento bien y a fondo para saber lo que enfrentamos. Muy bien. Y por dónde salir. Las detenciones preliminares y preventivas son usadas para la extorsión de parte de la Fiscalía, como se dice. Puede haber determinados fiscales corruptos, sinvergüenza, miembros de la mafia, ¿no?, que contra personas que cuestionan, o periodistas de investigación que se atreven a decir con certeza y con claridad, entre ellos uno de los principales, porque leo artículos referidos a cómo hay un ensañamiento contra el periodista Gustavo Gorriti, por ejemplo,
¿no? Donde hay un ataque persistente, donde su delito, entre comillas, ha sido avanzar, profundizar junto con su equipo de investigadores, sin perjuicio de otros periodistas, por supuesto. El presidente está Paola Guas, está Pedro Salinas, está Daniel Llovera. Tú mismo, si prosigues, Rodolfo, en este tema, tú no eres libre de que se te claven una denuncia y persecución con el poder político desde el Estado. Entonces, pero por otro lado, las detenciones preliminares y las preventivas, ¿no? En manos de un poder judicial y de un ministerio público que vaya funcionando más o menos razonable y correctamente, son muy útiles para prevenir precisamente la fuga o lo que se llama el riesgo procesal. Lo último... Tienen que cumplir 2 o 3 requisitos, me parece. Así es, el peligro de fuga, que no hay riesgo procesal, que no se dañe... Obstaculización de la justicia. Que no se amenace a testigos. Paréntesis nuevamente, Donald Trump ha sido sancionado ya por el juez Marchand de Nueva York. A propósito, ¿ya existe la preventiva, la preliminar o no? Pero claro, ¿existe? También, existe. Pero por supuesto, en todo sistema judicial inteligente, que no es bobo y que es real y democrático, existen las detenciones preventivas y preliminares. Depende cómo se use. Claro, además, es como un bisturí. Además, en manos de un médico te puede salvar vidas. De acuerdo, pero además, insisto, no son los fiscales los que imponen la preventiva o la preliminar, son los jueces luego que se sustenta eso. Así es, pero generalmente muchos jueces terminan diciendo lo que el fiscal solicita. Aquí entramos en el otro tema de qué tipo de jueces tenemos, qué poder judicial es el que tenemos. Hay jueces y jueces, hay magistrados y magistrados. Este es un tema donde aquí no creemos en cuentos de hadas ni en fantasías, ¿no? La vida y la realidad es esa. Yo conozco muy de cerca, ¿no? Como hay abogados y abogados. Entonces, lo que hay que saber es ir al fondo y a la sustancia de las cosas, que no nos distraigan con cuentos ni con luces de neón, ¿no? O como quieren hacer a unos ahora, que ven que ya Boluarte está por no estar, entonces dicen, no, pero ustedes lo eligieron, ¿no? Eligieron a Pedro Castillo y ella su vicepresidenta. Sí, pero el Poder Legislativo tenía la labor de fiscalizar. Y ella dijo, dada la crisis de que generada por ejemplo Pedro Castillo, quiso dar el golpe de Estado. Entonces, ella, en primer momento, no lo olvidemos, dijo, no, van a haber elecciones inmediatamente, estos 3 meses, 100 meses, y yo me voy. Hasta que entró en entendimientos con la señora Keiko Fujimori, con el señor Acuña, con todos los demás. Para cerrar este tema de las preliminares y preventivas, sí. Hay quienes sostienen, como ya le dije al comienzo, que es extorsiva, y entonces se habla de que los fiscales se exceden a veces y entonces en vez de investigar violan derechos fundamentales de las personas y a veces incluso hasta causan suicidios, como el de Alan García. Yo no digo que no haya fiscales que se excedan, ciertamente, los fiscales son seres humanos y he conocido fiscales excelentes. El doctor Cubas es uno de ellos que he conocido de cerca, creo que es un fiscal honesto, íntegro, confiable. A Zoraida Ábalos lo he visto y lo he conocido de cerca, colaboré con ella algún tiempo cuando quien habla fue secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, el Ministerio de Justicia. Ella era fiscal que representaba al Ministerio Público y coordinaba con ella. Y hasta donde yo conozco y sé, esto me parece una mujer, una funcionaria, una fiscal proba, inteligente además y valiente. Entonces, a su pregunta, que era en el sentido de que puede ocasionar, yo no digo que haya esos excesos. Y lo que hay que hacer... Se lo menciono porque el otro día entrevistaba yo a un dirigente directivo, Omar Aguapara, importante dirigente de Transparencia, y yo le entendí de repente mal que justamente esto de las investigaciones y las preliminares y preventivas, digamos que motivaron el suicidio de Alan García. O capaz el señor Aguapara no se explicó bien, ¿no? De todas maneras, como conversábamos antes de empezar, en estas cosas no se pueden emitir con ligereza ciertas expresiones interpretables. Hay que ser muy claro y taxativo en estos casos cuando se trata de, sobre todo, siempre hay que hacerlo, porque la vida de un ser humano, sea presidente de la República o un trabajador de limpieza pública, merece el mismo respeto y los mismos derechos. Pero entonces, ¿por qué se habría suicidado Alan García? Bueno, yo he escrito sobre eso. Con Alan García nos conocimos más de 40 años, en el año 71, en la casa del mismo Víctor Olaya de la Torre. Nunca fuimos amigos, eso es cierto, nunca hubo química de amistad.
Pero vayamos al tema. ¿No? Yo he escrito que, para comenzar, una persona que es inocente no se suicida. Una persona que quiere defender su nombre, ¿no?, que lo van a llevar sus hijos y sus hijas, no toma esa decisión final. El que es inocente le dice, oye, si ustedes quieren matarme, mátenme, pero yo soy inocente y aquí están las pruebas. Evidencia. Demuéstrenme que soy esto. Entonces, yo no quiero entrar en ese terreno de pensar qué es lo que tenía Alan García en la cabeza minutos o segundos antes de tomar la decisión fatal. Yo hubiera querido que no la tomara, hubiera deseado, por su propio bien y su propia imagen y por la imagen del APRA, que está por los suelos en este momento, y por la obra de Aya de la Torre, cuyo nombre él refería con alguna frecuencia, y alguno de su entorno también, que hubiera enfrentado a la justicia. Y si se demostraba efectivamente que eso era una construcción fantasmagórica, que era una injusticia, persecución de fiscales, que había una conspiración de periodistas de investigación, pues eso se desbarataba y se caía. Muy bien. Pero lamentablemente Alan García tomó la decisión final que ya conocemos, y en ese sentido las investigaciones tienen que seguir, no en lo que se refiere a la responsabilidad de Alan García, porque ya es imposible, ¿no? Es imposible jurídico y real, pero sí tiene que esclarecerse los hechos de la denuncia de corrupción, no solamente en el caso de la denuncia contra García, sino de los otros expresidentes y ex candidata presidencial, como Keiko Fujimori, cuyo juicio penal, tengo entendido, comienza en el mes de julio. Bien, vamos un ratito a la pausa y regresamos, la segunda y última pausa, y regresamos con el doctor Luis Alberto Salgado. Bien. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Bienvenidos a mi lugar favorito. Les quiero contar por qué siempre vengo a Plaza Hogar. Aquí encuentras de todo. Y si un mueble me gusta, lo personalizan a mi antojo. Elijo el color, la tela, todo a medida. Y también puedo traer a reparar todos mis muebles. Además, el servicio de despacho funciona perfecto y a un precio accesible. Y por si fuera poco, siempre encuentro estacionamiento. Somos Plaza Hogar. Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, aprovechando que Luis Alberto Salgado es constitucionalista y hago la tingencia de que es un planteamiento que se lo he hecho a otros especialistas y no han sabido responderme porque el asunto es complicado. Doctor Luis Alberto Salgado, la doctora Patricia Benavides es fiscal suprema suspendida por la investigación que le hace administrativamente la Junta Nacional de Justicia. Sí. Pero parece ser que esa investigación se va a caer y en los primeros días de junio ya debe regresar como fiscal suprema activa en el Ministerio Público. La pregunta es, ¿así también debe asumir de manera automática la Fiscalía de la Nación o hay una junta de fiscales que debe decidir quién sucede al interino, el doctor Villena? Bueno, no hay contradicción entre ambas posibilidades. Y me pregunto por qué habría de caerse la investigación. La investigación es los sólida. Votos, pues, pero los votos. ¿Cómo? Los votos son los que cuentan. Ah, pero no la investigación por su propio mérito. No, pero esa investigación va a terminar votándose. ¿En dónde? En la Junta Nacional de Justicia. Bueno, pero en la Junta Nacional de Justicia he leído también que hay un requisito, reglamento, para que haya quórum, que es 5, y para votar, que es la mitad más 1, que es 3. Entonces, eso está por verse. Hay un impasse jurídico ahí, de interpretación. Desde ese punto de vista, ¿y cómo se fue la votación del señor Falconi... Piero Corbeto, ¿cómo se fue? Pero va por el mismo sentido. Necesitaba 5 votos de 5. Pero yo he visto que hay el reglamento mismo de la Junta Nacional de Justicia, dice la mayoría de 5.
no es la totalidad. Es un tema en La todo mayoría caso que de tiene que 5 aclararse. es Pero 2.53. Vamos a ponernos en el supuesto que se caiga la investigación, o sea, la votación la absuelva, vamos a suponer. ¿Ella regresa como fiscal suprema y también como fiscal de la Nación o no necesariamente? ¿Sabe por qué se lo pregunto, doctor Salgado? Sí. Porque yo digo, ¿cómo podemos poner al gato de despensero? La fiscal de la Nación es investigada por la Fiscalía Suprema y la Fiscalía Provincial investiga la organización criminal que supuestamente ella encabezaría. Sí, así es. Sería una aberración. Por eso. Y tiene sus ribetes legales, pero sobre todo ribetes políticos, institucionales y éticos para el país. Sería un tema de escándalo nacional e internacional el que una persona así regresara a la Fiscalía en esa condición. Ahora, la Junta de Fiscales Supremos, entiendo ya, Zoraida Ábalos es una de las que debería y podría regresar. Está Diel Espinosa, está Juan Carlos Villena, y hay, entiendo, otro fiscal más, pero esa Junta de Fiscales Supremos, como entidad autónoma de acuerdo a la Constitución, puede decidir respecto de la condición jurídica de Patricia Benavides con relación a la misma entidad de la Junta de Fiscales Supremos. Así que no está cerrado para nada, aparte de este problema ético muy poderoso que potencialmente puede terminar realmente de enlodar la imagen del Perú y del Estado peruano. Correcto, nos está ganando el tiempo. El presidente de Argentina, Javier Milei, fue a España y atacó al gobierno español, al presidente, a la esposa del presidente, y lo hizo en una actividad que organizó Vox, el partido político de derecha extrema, como Extrema todos derecha, sabemos. así es. ¿Qué dice usted? Bueno, Javier Milei parece que se parece mucho a Trump, y de hecho usó las gorritas muy parecidas, ¿no? Es una persona de declaraciones rimbombantes, de declaraciones sorpresivas. En eso estriba, él entiende así la política. Un jefe de Estado, yo lo he mencionado en otro momento, y es muy impredecible, pero un jefe de Estado no puede ni debe ser impredecible. Un jefe de Estado debe, para dar prestancia, para dar efectividad a su propia autoridad, tiene que tener muy claro lo que dice y cómo lo dice a la población. Entonces él con el mismo criterio le dijo al Papa que era el representante del diablo, ¿no? Antes siendo candidato, y que rompería relaciones con el Vaticano y que retiraría inmediatamente. Cosa ya que vemos. no hizo, al contrario, fue al Vaticano y ya ve, y el Papa Francisco, generosísimamente, que también es un diplomático y un político, Francisco Bergoglio, el Papa, entonces lo perdonó. ¿No? Y le dirá, pues, vaya, si te perdona Dios. Y por mi parte yo no tengo la autoridad. Muy bien, entonces esa declaración muy fuerte contra la esposa del presidente Sánchez es inaceptable. Pues, ¿no? Penúltimo tema, Donald Trump y el futuro de los Estados Unidos. Se nos acaba el tiempo, brevemente. Bueno, es un problema también muy complejo abordarlo. Algunos dicen que va a ganar la presidencia. No, las encuestas, hay encuestas y encuestas, ¿no? No lo sé. Biden mismo en este momento, debido a la ejecutoria, porque tiene muchas cosas muy positivas, que en el balance comparado con la presidencia enorme en el sentido de sorprendentemente mala que hizo el señor Donald Trump, ahí tenemos la seguridad social, el Medicare, la infraestructura, el tema de los estudiantes, de la ayuda económica a los estudiantes, a los deudores, ¿no? Una serie de temas, la economía misma, la inflación está siendo reducida, el tema de la pandemia, ¿no? O sea, ¿usted cree que Biden le va a hacer pelea a Trump? Trump le puede hacer pelea a Biden. Yo lo pondría en esos términos, ¿no? Entonces, pero Trump está en gravísimos, muy serios problemas. Con la no justicia. olvidemos que ha sido condenado por asaltante sexual, que además por engañar al fisco neoyorquino, le han clavado una acusación, una denuncia por más de $400 millones, tiene que pagarle $88 millones a Eugene Carroll por un tema que la asaltó sexualmente en el año 95 en una calle en la Quinta Avenida. Entonces, esos son aparte de sus relaciones turbias, muy cuestionadas con Vladimir Putin. Así es. ¿No? Que lo han calificado algunos de traidor y un riesgo a la seguridad. Un paréntesis final. La Asociación de Retirados Oficiales de las Fuerzas Armadas, de las 3 armas de los Estados Unidos,
ha emitido un comunicado muy fuerte, que sí pueden deliberar, siendo retirados, donde dicen que Donald Trump es un gravísimo riesgo y seria amenaza a la seguridad de los Estados Unidos y del mundo. Así que Donald Trump regresara a la Casa Blanca. Muy bien, nos queda 1 minuto y medio. Gaza e Israel. Resulta que en estas últimas horas, aparentemente usted lo va a aclarar, se ha solicitado la detención del líder de Gaza y el señor Netanyahu de Israel. No solamente de ellos, que son la cabeza de Estado. Hay otros más. ¿No? Hay otros más. Está Yoav Gallant, que es el ministro de Defensa israelí, y están el jefe de las brigadas de Hamas, que es uno de los que dirigió las atrocidades que se cometieron el 7 de octubre. Pero a Netanyahu, ¿no?, por el tema de exterminio, por el tema de deliberadamente propiciar condiciones para matar de hambre, ¿no?, a grupos étnicos amplios, por eso exterminio, asesinato, por supuesto, y entonces, y por otro lado, a los de Hamas, lo del 7 de octubre, por estas cosas que cometieron, y a dos más, o sea, no solamente al al jefe Mohammed, aquí tengo el nombre. ¿Tiene peso esa solicitud? Pregunto. Tiene peso, pero claro, o sea, el fiscal Karim Khan, que es un abogado inglés, tiene 54 años, Karim Khan, muy prestigioso, ha sido en el tema de Irak, contra ISIL, ha estado al costado de Guterres, el secretario general de la ONU, es el jefe fiscal, Chief Prosecutor le llaman. Entonces, él ha hecho ese pedido. Ahora tiene que ser evaluado y en la misma condición que Putin, que ya fue declarado prófugo internacional. Putin en este momento solamente puede estar en Rusia, llegar a China, a Irán, a Corea del Norte y a Bielorrusia. Si no lo detiene. Si no lo detiene o se crea un poder. Si él quiere desafiar y propiciar un serio enfrentamiento con la OTAN, etcétera, Putin decidiría irse a Francia. Pero le van a decir, oiga, si usted viene, lo vamos a detener. Antes que nos tengamos que despedir, los chicos de las universidades, uno siente pues envidia sana. Los chicos de las universidades en los Estados Unidos han salido a protestar, se han movilizado en sus campus universitarios. Lícitamente, justificadamente. Pero les han dado duro, los han golpeado, los han detenido. A ver, cuéntenos. A un número, claro, al comienzo, felizmente, la Universidad de George Washington University, que es una universidad, uno de mis hijos estudió ahí, ahí no hubo represión y la misma policía se contuvo. Porque las mismas autoridades, ¿no?, le pidieron a la policía, ¿no?, que no reprimiera en ese sentido. En Harvard, por ejemplo, sí hubo violencia, me parece. Harvard, en Columbia, ¿no?, porque pasó el tiempo y habían acampado ahí, ¿no? Yo hubiera manejado de otra forma siendo autoridad universitaria, no lo he sido, ¿no?, pero hubiera comportado como lo de George Washington University. Porque además hay un tema de fondo que es comprensible en una sociedad democrática o con cultura democrática. Eso es impensable que ocurra en Moscú. En Moscú, claro, para comenzar, etcétera, ¿no? O en la universidad, cualquier universidad, en cualquier estado totalitario. Muy bien. Pero en los Estados Unidos, que no es una democracia perfecta, muy lejos de serlo, pero en ese sentido sí se respeta y se comprende el derecho a disentir, el derecho de la juventud a protestar, ¿no? Entonces, eso es una de las partes más visibles y más virtuosas de un sistema democrático, ¿no? Sí. Porque a pesar de todo, ¿no?, se permite eso, porque precisamente eso es lo que le da vigor a la democracia. Por supuesto que sí. Quien entiende en esos términos, muy bien, pero parece que ciertos sectores de la sociedad de ultra izquierda o de ultraderecha, aquí no hay distinción, hay fascismo rojo y fascismo negro, yo lo he escrito sobre eso, no lo entienden. Muy bien. Y es muy difícil que lo entiendan a los 40, 50 o 60 años, ¿no? Doctor Salgado, ha sido muy amable. Muchas gracias por su presencia. A ti, Rodolfo. Muchas gracias por la invitación. Vamos a la pausa de inmediato, regresamos.